sesión especial previa a la conmemoración del aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. Agradecemos la presencia en nombre del Consejo Liberante, de todos los presentes y de todos los señores concejales que se han dado cita en esta. 11 concejales presentes, hay quórum para comenzar la sesión. Con quórum reglamentario vamos a dar inicio a la sesión ordinaria, a la sesión especial del Honorable Consejo Liberante de General San Martín Mendoza del día 16 del 8 del 2019, correspondiente al acta 1419, convocada mediante decreto 172 del 2019 de este honorable cuerpo. Corresponde el tratamiento del punto número A, izamiento de enseña nacional y enseña provincial, a cargo de los señores concejales. Tiene la palabra el concejal Mauricio Petri. Gracias, señor presidente. Es un honor recibir en San Martín, en la cercanía de una fecha tan importante para nuestro departamento, y no solo nuestro departamento, sino nuestra provincia y nuestro país, a un historiador de la envergadura de Pablo Lacoste. Él, a lo largo de su extensa trayectoria, ha cosechado innumerables éxitos y hoy nos viene a presentar su nuevo libro titulado La vid y el vino, justamente que enarbola lo más preciado que tenemos en nuestra zona este, que son nuestros viñedos, nuestros vinos y principalmente nuestra historia. Creo que la fusión entre la historia y el vino es algo totalmente apasionante y que ha podido lograr el libro, y justamente la lectura del libro nos va a llevar a esta aventura, justamente recorriendo íconos de nuestra historia e íconos en la producción vitivinícola. Creo que nuestro departamento, además de ser cuna del General San Martín, justamente tiene una historia vitivinícola difícil de superar en muchos aspectos. Primeramente, por la gran cantidad de zonas cultivadas que tiene el departamento. En segundo lugar, por su producción, que justamente no es menor, sino que es una de las más grandes y más representativas. Y además de su producción, por la tenacidad y el trabajo que han puesto y el empeño que han puesto todos nuestros antepasados en el trabajo propiamente de la vida. Hoy debemos sumarle, o en la actualidad debemos sumarle a todo esto, que los avances tecnológicos han proporcionado y posibilitado que San Martín, y principalmente Mendoza, tengan vinos que han obtenido y van obteniendo reconocimiento a nivel mundial. Así que, sin más preámbulo, desde ya estamos muy contentos y es un honor poderlo recibir aquí hoy esta noche. Muchas gracias. La verdad que es para conmemorar, darle la bienvenida al doctor Pablo Lacoste en este recinto. La verdad que es muy importante para nosotros recibirlo en un día, como usted hacía referencia, muy cercano a la celebración del padre de la patria, y justo el general José de San Martín, que él en su libro hace referencia en muchos aspectos. La verdad que resumir un poco su currículum es bastante complicado porque es muy vasto, la cantidad de libros escritos, la cantidad de exposiciones, la cantidad de congresos, así que voy a ser breve como para que ellos puedan conocerlo un poco más en profundidad y por supuesto después leer su libro y enterarse de su historia. Quisiera contarles que Pablo Lacoste es doctor en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires, también doctor en Estudios Americanos por la Universidad de Santiago de Chile, profesor titular del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, autor de 18 libros y 70 artículos en revistas científicas, indexadas internacionales, investigador responsable de 3 proyectos muy importantes, director de la revista iberoamericana de Vitivinicultura, Agroindustria y Ruralidad, integrante del Comité de Ciencias Sociales del Consejo Nacional de Acreditación y miembro de la Comisión Constructora de ITEM, Historia y Ciencias Sociales. Su libro, La vid y el vino, aspectos del Cono Sur de América, Argentina y Chile, desde 1545 al 2019, aspectos sociales, económicos, culturales y ecológicos. Hoy es presentado
con mucha alegría en nuestro departamento. Esta obra se estructura en 4 capítulos y una conclusión, en la que se parte de la historia colonial para llegar al 2019, examinando al detalle, punto por punto, las distintas dinámicas de la viticultura del Cono Sur colonial español y posteriormente argentino y chileno. Este libro deja de ver un trabajo inmenso de volumen de datos e investigación bien sintetizados, que nos permite trasladarnos de la cultura material de la elaboración del vino hasta los gustos vitivinícolas de los libertadores como General San Martín y O'Higgins, en el desarrollo industrial de las empresas argentinas y chilenas, el sufrimiento de celebraciones turísticas alrededor del vino y el incipiente retorno a la identidad vitivinícola, que cierra el libro a la perfección, al ensamblar la viticultura cultural y su intento de recuperación más actual. Este libro muestra el desplazamiento de los 2 principales polos vitivinícolas de América del Sur entre los siglos XVI y XX. El primer polo estuvo en Perú, líder de este proceso en los siglos XVI y siglo XVII. Posteriormente, la viticultura peruana decidió, debido a los terremotos, guerras, pestes y a la fiebre del oro blanco, el algodón, sustituirse en su liderazgo por Chile, que ocupó el primer lugar en los siglos XVII, XVIII y XX. Este, a su vez, fue superado por Mendoza. Esta cultivaba 100.000 cepas en el siglo XVII y 650.000 en el siglo XVIII, pero experimentó un fuerte boom a fines del siglo XIX por los ferrocarriles y los inmigrantes europeos, hasta instalarse como líder vitivinícola de América Latina en el siglo XX, fundamentalmente a los mendocinos como productores y fundamentalmente a los sanmartinianos como productores vitivinícolas. Me tomo la atribución de tomar sus palabras de ese libro, donde hace referencia a que Argentina y Chile juntos cultivaban 400.000 hectáreas de viñedos y exportan vino por un valor de $3 millones, detrás de Francia, España e Italia. El Cono Sur de América es la 4ª región vitivinícola más importante del mundo. Esto me parece muy importante destacar. El punto sensible está en la relativización del bajo valor del mercado, $3 por botella en promedio. Esto ocurre por la débil identidad de estos vinos, debido a un siglo y medio de hegemonía del paradigma francés, las copias y las falsificaciones famosas de Europa, y la hegemonía de las grandes fábricas de vino. La sumatoria de estos 3 elementos ha dado como resultado los vinos estandarizados de escaso valor que predominan actualmente en la región. Quienes producen en nuestro departamento, creo que representa mucho el problema de las economías regionales, la necesidad de valorizar y dar otros aspectos, otro cambio al sistema para que las economías regionales puedan resurgir y puedan ser fuertes. Así que bienvenido a Mendoza, bienvenido al Departamento General San Martín y por supuesto bienvenido a la capital del gobierno de Argentina. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, un gusto, un placer y un honor recibir a tamaña figura dentro de su trayectoria como historiador, como investigador y también como periodista. Lo que Fernando Cana lo hemos escuchado hace muchos años atrás en distintos medios provinciales, hasta que él tuvo que emigrar al vecino país de Chile, donde siguió con su carrera exitosa. Y la verdad que para mí fue una sorpresa que él estuviera hoy acá presentando este libro y con un tema tan sensible para los sanmartinianos como es nuestra viticultura. He alcanzado a ojear solamente el libro y he visto que la verdad que tiene una riqueza importantísima porque habla desde los orígenes hasta los días actuales, donde ha pasado de todo, ¿sabes? Con la viticultura, la época donde el consumo superaba los 90 litros y éramos uno de los principales por cápita, y éramos uno de los principales consumidores mundiales de vino, creo que solamente superados por Italia, si no estoy equivocado. Hasta los 18 litros de hoy día y el descenso. Por lo tanto, creo que habrá que
buscar alguna fórmula que pueda sacarnos a todos, fundamentalmente a esta zona productora, que es la principal zona productora vitivinícola del país, con una producción y una cantidad de hectáreas cultivadas que supera incluso a la vecina provincia de San Juan, que es uno de los oasis más productores del país. Y bueno, también no quería dejar pasar un agradecimiento público, porque se lo he dicho en privado, tal vez él no lo recuerde, por uno de sus 19 libros creo que tiene escritos, que hace referencia al gobierno de mi padre, Santiago Felipe Llaver, donde con una total imparcialidad y documentación da cuenta de esos 4 años que vivimos de la primera democracia y con el honor de ser prologado por el expresidente Raúl Ricardo Alfonsín. Entonces también quería aprovechar esta oportunidad para agradecerle públicamente y bueno, nada, o sea, nos gustaría escucharlo, por supuesto, a él y no que habláramos nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor concejal. Vamos a poner a consideración de los señores concejales el único expediente correspondiente a la sesión especial del día de la fecha. Por secretaría, se da la lectura. Expediente 228 del 2019, iniciado por el concejal Bartolomé Robles. Solicita declarar de interés departamental la presentación del libro La vid y el vino, del escritor Pablo Lacoste. Se pone a consideración de los señores concejales. Si no hay objeciones, se hará por aprobado. Aprobado, se emite la declaración. 2830 del 2019. Lacoste que haga la presentación de su libro. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, es una emoción tremenda. Imagínense estar hoy, el día de San Martín, acá, en su tierra, con su gente. Bueno, les agradezco mucho esta invitación. Alejandro Aruz, que tuvo la idea, y bueno, a Bartolomé, a todos los concejales, a todas las autoridades. Miren, ¿para qué vamos a andar con vuelta? Hay que vender vino. Entonces me puse a trabajar de espía. Me fui a recorrer países a ver cómo hacen otros países para vender vino. Estuve en Alemania, estuve en Tailandia, en España, en Perú, en Francia, en Portugal, tratando de ver cómo los países más avanzados que tienen equipos de negocios. Me acuerdo una vez que estaba en La Rioja, en España, en un lugar, en un restaurante. Bueno, ¿cómo hacen ustedes para vender vino? ¿Cómo venden vino en Corea del Sur? En Japón, en China. Muy fácil, me dice. El vino no va solo, no es una tuerca que va a encajar, ¿no es cierto?, en una máquina. No, no. El vino va montado arriba de un portaaviones. El vino español lo vendo en el restaurante de comida española. Y el vino francés, los franceses hacen lo mismo. Si quieren desarrollar el mercado del vino en Tokio, restaurante francés, y ahí va montado el vino. Y los italianos hacen lo mismo. Bueno, me puse a recorrer América Latina. Perú. ¿Cómo hace Perú? Tremenda guerra, Pisco Perú contra Pisco Chile. Y va avanzando Perú, o sea, el Pisco Chile es más grande, pero el peruano es más chiquito, pero está avanzando más. ¿Y cómo hace? El pisco peruano se vende montado arriba de la gastronomía peruana. Entonces, en Santiago hay 700 restaurantes de comida peruana, en Buenos Aires hay 200, y ahí va el pisco sour. A la mierda, mira cómo funciona. Bueno, me pongo a conversar con mi amigo español y le digo, bueno, pero ¿cómo armaron la gastronomía española? Bueno, la gastronomía es una trama. Es una trama donde cada parte, cada hilo tiene una función que cumplir estratégica. Cada componente de este tejido
¿Y cómo hicieron? Bueno, por ejemplo, el queso manchego. Entonces uno va a ir a un banquete y le van a servir en la entrada, ¿no es cierto?, un pedacito de queso manchego con un poquito de pan. Y el queso manchego, bueno, el queso manchego es nuestro patrimonio gastronómico. Lo tenía el Quijote. En el Quijote habla del queso de la Mancha. Después vino la industria se apropia de esto, trata de meterle sus marcas y abandona la identidad, pero nos dimos cuenta y reconstruimos la identidad del queso manchego y hoy funciona perfectamente bien, es una denominación de origen, nadie puede copiarlo en el mundo, lo tenemos muy bien armado. Entonces hay los vinos de Valdepeñas se articulan con los vinos, el queso manchego. Y así cada punto, y los pimientos y las comidas. Entonces fuimos levantando todo el patrimonio y ahí montamos el vino español. España tiene 1 millón de hectáreas de viña. Un principiante. Bien. Me fui a espiar gastronomía peruana. Tremenda gastronomía, espectacular, una cosa alucinante. Entonces, bueno, me voy metiendo en el tema. Resulta que Perú tenía un problema con el turismo. Tenía mucho turismo internacional, pero todo concentrado en Machu Picchu. Entonces, digamos, los ministros de Economía y todo, tienen una discusión. Flaco, ¿qué hacemos? Tenemos sobrecargado este destino, como dicen los especialistas en turismo. Está sobrecargado el destino, ya no podemos más. Y tenemos vacío de turistas el resto del Perú. ¿Cómo hacemos para equilibrar? Se pusieron a trabajar Francis Malman, con las universidades, con los políticos, los estrategas, a levantar la gastronomía peruana. Y después de un tiempo, la gastronomía peruana explotó. Y hoy, el turismo internacional receptivo de Perú es mitad Machu Picchu y la otra mitad se despliega por todo el país disfrutando la gastronomía peruana. Hay gente que va a Lima exclusivamente a pasar un fin de semana a disfrutar la gastronomía peruana. Bien, vamos aprendiendo, vamos viendo cómo funciona esto. Supongo que todos ustedes conocen algo de gastronomía peruana. Hay platos de gastronomía peruana que son emblemáticos. El tacu-tacu, entonces te cuentan el tacu-tacu, sí, esto viene de los esclavos afroperuanos que trajeron, ¿no es cierto?, este tipo de comida. El ceviche, el ají de gallina, los rocotos rellenos y la causa limeña. Me encanta la causa limeña. Bueno, ¿y dónde viene la causa limeña? Entonces me puse ahí con mucha paciencia a leer, a buscar. Un tipo de acá impulsó la causa limeña. Un tipo de acá, que vivió acá, que fue para allá, echó al virrey, declaró la independencia. Y dijo, bueno, muchachos, necesitamos plata porque estamos rodeados de realistas, Bolívar no quiere venir, mal, me cortó el rostro, no tenemos dinero, necesitamos urgente dinero para sostener el ejército y tratar de luchar y que no nos aplasten los realistas, vamos a vender comida. Y ese plato iban a venderlo por la causa limeña. Y los peruanos hoy, con orgullo, cuentan cómo, cuando el general San Martín era el protector del Perú, ellos pusieron en marcha este plato. Con orgullo, identidad. Y una identidad construida en forma colectiva con los esclavos afroamericanos, con las cocineras moras que los españoles capturaron en Granada cuando cayó el 1 de enero de 1492. Agarraron a todas las mujeres que tenían los secretos de la gastronomía árabe, las llevaron, las tomaron, se las dieron algunas al Palacio del Rey, otras a la nobleza, algunos llevaron a algunas de estas mujeres o sus discípulas al virreinato del Perú, y ahí salió toda una tradición de los rellenos, del trabajo, y después la tradición de los chinos y de los japoneses. Una cosa maravillosa, cada plato tiene su historia. Entonces, uno va viendo un poquito, vamos con San Martín y vamos con el vino.
Entonces San Martín, muchos lo comparan con Bolívar, analizan sus discursos, ¿no? Hay una fascinación por los estudios de los textos, los estudios de los discursos. La cosa es que San Martín hablaba más con la acción que con discursos muy sofisticados. Era un hombre de acción. Entonces tenemos que ver más lo que hizo para transmitir mensajes. Entonces, lamentablemente hemos tenido un reduccionismo militarista. Entonces, el que exaltamos es el San Martín, el sable de San Martín, la bandera de San Martín, el granadero, que está muy bien. Pero eso es una parte. Lo que no hemos desarrollado, que de una manera más amplia, es el otro San Martín. El San Martín viticultor, el San Martín que se preocupa de la producción, de los alimentos, de la gastronomía. Bien. ¿Qué hizo San Martín acá? Y vamos entrando un poquito en el área chica. San Martín era viticultor, tenía una viña con uva. ¿Qué uva? Bueno, no había todavía uva francesa, ¿no es cierto? Eso llega después, 1850, bueno. ¿Qué tenía? Tenía Listán Prieto, que algunos han mal llamado criolla chica, pero esa era la uva predominante. Teníamos Moscatel de Alejandría, teníamos Pedro Jiménez, teníamos Torrontés y Moscatel Rosado. Son las 5 variedades que él tenía. Él cultivaba la viña. ¿Por qué? ¿De dónde sacó? Bueno, por su papá. Para cortarlo cortito, ¿no es cierto? El papá de San Martín era una autoridad en el Imperio Español, en el Virreinato del Río de la Plata, y cuando el rey Carlos III, en 1767, decide expulsar a los jesuitas y confiscar sus bienes, lo pone a don Juan de San Martín a administrar una hacienda jesuita donde había viñas. Y él entonces tuvo que convertirse en viticultor, no le quedaba más remedio que aprender cómo cultivar la viña, cómo elaborar el vino. Entonces después, cuando nace don José de San Martín, ya tiene la oportunidad de criarse en una casa cuyo padre sabía de viña y ya le fue transmitiendo desde muy tierna edad estos conocimientos. Después, José de San Martín se va a España, donde amplía su conocimiento del vino, y cuando vuelve acá, en septiembre de 1814, como gobernador de Mendoza, ya es un hombre conectado con esa cultura y rápidamente se identifica con los mendocinos. Después, bueno, a él le entregan sus terrenos acá y planta la viña. Tiene sus viñedos, elabora el vino y tiene una cava subterránea donde cuida sus vinos escogidos para abrirlos después de la batalla. Don José de San Martín era lo que los Roger Mondavi o Parker dirían wine lover, un amante del vino. ¿Qué quiere decir esto? Que le gustaba saber de vinos, que cuando estaba con sus amigos hablaba de vino, hacían degustaciones, tenían el tema en la conversación, podían distinguir de un vino del otro, hacían juegos con las etiquetas, todo eso que es una cosa muy entretenida. Él, uno dice, bueno, pero ¿por qué le fue bien a San Martín? Y bueno, porque era un militar muy bien preparado, sí, pero no alcanza eso. Cuando nosotros teníamos 6 años, íbamos a la escuela, la maestra nos enseñaba que se hizo el 25 de mayo de 1810, de ahí se armó un gobierno patrio que empezó a mandar expediciones militares hacia Lima, porque había que derrotar al virrey del Perú, si no, nunca íbamos a asegurar la independencia. Y las primeras expediciones se mandaban por el norte, el ejército del norte, por lo que se llamaba el Alto Perú, lo que sería hoy Bolivia, y ahí va Rondó, Castelli, Belgrano, pero todo eso fracasó. Desastre de Huaki, batalla de Vilcapugio, Ayohuma, el éxodo jujeño, todo mal. No podíamos, era imposible porque era un imperio mundial. A ver, no era ir a pelear así con la pandilla del otro lado del barrio. El imperio español era un imperio mundial, tenía muchos recursos, tenía cuadros militares, tenía hacendados que los apoyaban, era muy difícil. Y San Martín viene acá. Y San Martín arma un ejército, levanta el ejército y le va bien. Y acá está el tema, ¿por qué
sí lo pudo hacer Mendoza y no lo pudo hacer ni Buenos Aires, ni el norte, ni nadie. Mendoza lo pudo hacer. Esta fue una pregunta de investigación que a mí me movió mucho tiempo para revisar los documentos, ver cómo... Y encontré el tema. Era esta sociedad vitivinícola, esta sociedad diversificada. Porque nosotros ya éramos en esa época el principal polo vitivinícola de la actual Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Teníamos viñas, elaboramos el vino, había que saber cómo conservar el vino, había que hacer recipientes, contenedores para mandar el vino a Buenos Aires, había que hacer medios de transporte, carretas, tinajas, botijas, petacas de cuero, odres de cuero para ir a mandar al norte. Mandábamos el vino. Además, ya que mandábamos esto a Buenos Aires, había que mandar otros subproductos, mandábamos orejones, duraznos deshidratados, mandábamos pasas moscateles, las petacas de cuero, mandábamos un montón de producción. Después vienen los molinos de trigo, molinos hidráulicos, que los grandes estadistas los van poniendo en Mendoza, entonces eso nos permite tener una gran producción de harina, lo cual nos permite hacer pan, hacer tabletas, hacer toda una repostería, las empanadas mendocinas. Además tenemos huertas, chacras, cebollas, tenemos mucha talabartería. Entonces tenemos gente que sabe, tenemos arrieros, tenemos talabarteros, tenemos artesanos que manejan los metales para el vino, ¿no es cierto? Pero todo eso San Martín los va a reconvertir para el esfuerzo militar. Y ahí sí se puede sustentar la logística de 5.000 hombres que van a cruzar la muralla más alta del mundo fuera de Asia, que es la cordillera de los Andes. Entonces, acá vamos entendiendo la complejidad de la cultura cuyana que permitió escribir una página de la historia universal, con San Martín como líder, pero en realidad acá tenemos un yo colectivo que es el ejército de los Andes y todos los que participaron. Lo que más se ha visibilizado hasta ahora son los héroes militares. Lo que San Martín nos está diciendo hoy es: miren también a los héroes civiles. Toda esa gente que hizo posible la cultura del olivo, del vino, de la gastronomía, de la comida. O sea, tener toda esta producción, esta diversificación es clave. Porque yo necesito el ajo y la cebolla para frotarlo en la nariz de la mula para que no sea víctima del apunamiento, para que aguante cruzar la cordillera. Esto ya lo sabían los arrieros. Tengo que darle bota a los soldados y tengo que trabajar el cuero y tengo que dar abrigo y tengo que alimentar. Imagínense ustedes, venían soldados al ejército de los Andes de Santiago del Estero, de Corrientes, de Córdoba, gente de mucho calor, y que decían: bueno, ¿y qué hay que subir allá arriba? 10 grados bajo cero, ustedes están locos, nos vamos a morir. No. Vino, te voy a dar una botella de vino por día y vas a reponer las calorías, la energía, y se te va a pasar el frío. Entonces, el vino y San Martín van formando una trama dura con todos estos saberes campesinos, y esa trama es el soporte que hizo posible la campaña del Ejército Libertador. Bien, un pequeño paréntesis sobre el tema del molino, porque esto tiene que ver con la gastronomía también. El molino es un punto muy sensible. No sé si alguno de ustedes ha probado moler, obtener harina teniendo trigo, sin un sistema mecánico. Hay que hacerlo a mano, como se hacía en la época indígena. ¿Cuántas horas de trabajo necesito para obtener 1 kilo de harina? Imagínense que una familia campesina en esa época necesitaba 40 kilos de harina por mes para sostener a 5 personas. Las horas, o sea, se pasaban la vida moliendo a mano el trigo. Entonces, cuando San Martín pone un molino harinero en la zona este, es una inversión gigantesca. Tuvo que movilizar, imagínense, pesa una tonelada, el par de piedras pesa 1 tonelada.
y un canteador, un artesano de la piedra demora un año entero para poder hacerla. Y hace falta los albañiles, los expertos en hidráulica para manejar los niveles, para que el agua pueda mover el aparato. Pero él entregó un mensaje. Cuando él se fundó este espacio, dejó un mensaje: cultivar la viña, hacer el vino, desarrollar la olivicultura, la comida, la gastronomía, pero todo eso formando una unidad. Bien, entonces, acá hay un mensaje sanmartiniano de pequeñas propiedades, porque la vitivinicultura de la época de San Martín es de pequeños productores que no le malvenden la uva a las grandes, sino que tratan de elaborar el vino y venderlo. Después viene este periodo de gran crecimiento de la industria, donde siempre hablamos de los inmigrantes, pero analizándolo detenidamente tuvimos una deformación monstruosa, que fue la instalación de las grandes fábricas de vino. Ese no es el modelo de la vitivinicultura francesa, italiana, española, no. Eso fue una cosa que hicimos en América, orientados por el capitalismo norteamericano de la gran industria. Entonces, bueno, en este libro estudiamos cómo surgieron esas empresas tan gigantescas, cómo lograron concentrar el control de los circuitos comerciales, de los mercados, financiando campañas publicitarias gigantescas. Entonces, hicimos un estudio de cómo fue la publicidad de la época, revisamos los medios masivos de comunicación y claro, estas grandes empresas como Tomba, como Arisu, miren, hemos visto un video que hizo Arisu a principios del siglo XX, solamente una empresa tan gigantesca podía financiar esto. También nos sirve a nosotros porque gracias a eso podemos tener este material documental, pero había una asimetría muy grande. En Chile igual, en Chile Concha y Toro, San Pedro, Santa Rita, y acá teníamos otra, ¿no es cierto?, como Tirazo, Arisu, en fin. Eso nos rompió nuestra estructura de integración de alianzas de pymes. Ese modelo de grandes marcas que desplazó al territorio. Entonces acá hubo una tensión, marcas o territorios. La fascinación del capitalismo norteamericano por las grandes empresas llevó a que acá en Argentina y en Chile se desarrollaran estas grandes empresas, que acá cayeron en 1980, la época de Greco. Bueno, todo eso hemos tenido que estudiar en este libro para ver cómo fue el derrumbe de Arisu, de la bodega El Globo, antiguamente Tomba, qué pasó con Giol. O sea, acá tenemos un timbre de gloria, tener una gran cooperativa de 4.000 pequeños viticultores. De esas tres, una es una cooperativa, entonces eso nos ayuda, nos da un poco más de oxígeno, pero las otras dos son para empresas grandes y que no son empresas de Mendoza, son del litoral, que avanzaron sobre el oeste, o sea, son empresas comerciales del litoral que fueron comiéndose las empresas vitivinícolas del este porque prevalece lo comercial por sobre lo productivo, en buena medida por la inflación. Bueno. Pero, ¿cuál es la defensa? ¿Cómo hay que enfocar esto? Defendiendo la identidad territorial, montando el vino en su gastronomía. Hace poco me invitaron a un seminario que organizó la Universidad de Davis en Chillán. Chillán es una ciudad que pertenece a la región del Ñuble, cerca de Concepción, unos 400 kilómetros al sur de Santiago. Una zona vitivinícola muy tradicional y que, digamos, desde antiguo estaban los vinos de Litata. Entonces, bueno, se hace el seminario, hacemos la conferencia y todo, y vamos a comer a un restaurante. Y bueno, al fin voy a poder degustar los famosos vinos de Litata. Entonces, traen la carta de vinos, empiezo a ver Casilla del Diablo, Castillo de Molina, de San Pedro, Cono Sur, de Conchitoro, 120 de Santa Rita, otro 120, otro San Pedro. Se los miro al sommelier,
Mire, está bien, acá veo todo de las tres grandes empresas nacionales. Pero acá estamos en Chillán. Quiero probar los vinos de Litata. ¿No tienen ustedes los famosos vinos de Litata? ¿Dónde tengo que ir para probar estos vinos? ¿Tengo que irme a Ecuador? Entonces el tipo ahí, no, pero espere, eso lo tenemos. Pero lo que pasa es lo siguiente, cuando se montó este restaurante, había que pagar las lámparas, el piso, la decoración. Entonces, esas grandes empresas financiaron todo eso, pero la condición es que la carta únicamente van los vinos de las tres grandes empresas. O sea, todo mal. El restaurante tiene que ser una embajada territorial. Si yo tengo un restaurante, yo soy embajador de mi territorio. Y ahí represento a mis campesinos. Y tengo atrás a los que están trabajando para que yo venda en el restaurante. ¿Y qué tengo que vender? El aceite de oliva del campesino que está acá al lado mío. Tengo que tener la canasta de pan hecha con mimbre trenzado de los artesanos que están acá en La Paz, en Santa Rosa. Tengo que tener los vinos de mi territorio. La comida, ojalá que sea la comida del patrimonio gastronómico cuyano. Y ahí empezamos entonces a funcionar como una trama. Miren, hace poco estuve en Alemania, en Colonia. Colonia se caracteriza por tener una cerveza típica del lugar que se llama la Alt. La Kirsch. Cerca de Colonia hay otra ciudad que se llama Düsseldorf, que tiene la cerveza Alt. Llegan a atenderme un tipo vestido de una manera rara. Y yo, ¿y esto? No, dice, hay el amigo al lado, codazo. No, es que todos los sommeliers de cerveza en esta ciudad se visten así desde la Edad Media. Porque había un sommelier de la Edad Media, así se vestían los tipos, con un delantal de cuero para mover los barriles de cerveza. Y el tipo es el que te atiende, con honor, porque él representa el Goebbels, tiene un nombre. El mozo que te atiende en la cervecería tiene un nombre, el Goebbels. Porque recuerda a un señor que cuando estaba el arzobispo de Colonia, se peleó con no sé quién, él tomó la cerveza y ganó un concurso y a partir de ahí fue reconocida la identidad del lugar. Entonces pedimos cerveza con un queso típico y un pan típico del lugar. Y uno de los abrebocas se distrajo y no pidió la Kirsch, pidió la Alt. La cara del mozo alemán, un tipo así, yo dije, pobre mi amigo, lo va a sembrar de un coscacho. Se demudó. Estamos orgullosos de nuestra cerveza, nuestros quesos, nuestros pan, nuestras cositas. Entonces yo comparaba lo que vi en Europa, esa pasión por su territorio, con lo que he visto acá en lugares latinoamericanos, donde nos da lo mismo, donde bueno, que la marca, ninguna marca. Identidad. ¿Qué es lo que hace un alemán un fin de semana? ¿Se va al mall? No, ningún mall. En la ciudad no está el mall. ¿Y a dónde va? Va a una plaza donde se revive la cultura del año 1000, donde el tipo come el pan como se hacía en el año 1000, toma la cerveza artesanal del año 1000, se visten con la ropa del año 1000, compran artesanía, un candelabro de cobre hecho a mano, no sé, entonces el tipo se lo lleva para que tiene una decoración con eso. La identidad. O sea, en los años 90 Fukuyama nos habló de la globalización, el fin de la historia, ganó el capitalismo norteamericano, un desastre. Basta de marca, globalización, estandarización, eso nos niega como seres humanos. Lo humano es la identidad, el territorio, la comunidad, el yo colectivo, la cultura. Entonces, afortunadamente, a pesar de esta fascinación que nos produjo el capitalismo norteamericano en su época, en Mendoza seguimos teniendo cultura del vino, seguimos teniendo la Fiesta Nacional de la Vendimia, que es un espectáculo antropológico muy valioso.
seguimos teniendo algo de gastronomía, de amor. Tenemos museos que están todavía bien conservados, como el Museo de las Bóvedas de acá, pero nos falta más convicción y confianza en nosotros mismos. Basta ya de venderle a las grandes marcas todo, no. Empezar a reconstruir de abajo hacia arriba ese ejército de militantes y de constructores de una provincia socialmente más integrada. Por eso hay que hacer el barrio gastronómico sanmartiniano, donde en vez de tener locales de sushi, de McDonald's y toda esa comida chatarra, tengamos bodegones con vinos locales, con gastronomía cuyana. Miren, fui a ver el museo, la bóveda, ayer, y vi que hay cosas muy bonitas. Ellos han rescatado las etiquetas de vino de las bordelesas. Había una época donde no había Tetra arranca 1988 más o menos. Tampoco había damajuana, entonces se despachaba todo en estos barricas que no se llamaban barricas sino bordelesas de madera. Y le colocaban una etiqueta redonda con muchos colores inspirada en el Art Nouveau, Toulouse-Lautrec, ¿no es cierto? Los artistas franceses del siglo XIX inspiraron a estos viticultores de Mendoza a hacer etiquetas muy bonitas, con colores. Bueno, esto después fue desapareciendo, pero en el museo las recuperaron y están. Entonces uno ¿cómo se imagina un bodegón acá en San Martín? Decorado con esas etiquetas. Que tengamos alguna bordelesa con el vino adentro, con la etiqueta y vamos sirviendo, ¿no es cierto? Así como está hoy la cerveza artesanal de moda, la cerveza tirada y todo que te lo sirven. Bueno, podemos servir el vino ahí, hay mecanismos internos que permiten hoy que no se oxide. Reconstruir la calidez. Estar en casa, estar protegidos por nuestra cultura, por nuestra comunidad, con el aceite de oliva local, con las comidas de acá, ir armando esa trama. Tratar de, así le podemos ganar a las grandes marcas monopólicas, así podemos lograr que la gente, que el viticultor vuelva a hacer su vino. Y entonces cuando tengamos una conversación podemos hablar, bueno, ¿y este vino de dónde vino? Este vino, ¿no es cierto?, de la finca que está, no sé, en el Alto Salvador, que está, bueno, cada rincón tendrá una identidad, una tipificación. Basta de estar arrodillado a los pies de Michel Roland, de los Puntos Parker, de Robert Mondavi. Basta de copiar. Los norteamericanos tienen que hacer eso porque no tienen gastronomía. Nosotros sí tenemos tesoro. Hace poco tuve que ir a comprar algo para una merienda, una media tarde en Chile, y fui a una panadería, confitería, y había alfajores, había pastelito y todo, torta, y había mendocinos. ¿Y esto? Son como unos alfajores con chocolate, con mendocinos. O sea, hay una tradición de nuestros arrieros que se llevó de otras partes, que está ahí, y que ellos la admiran y la valoran. Y el general San Martín impulsó la causa limeña, uno de los pilares de la gastronomía peruana. Lo último que voy a decir son 2 palabras sobre el aguardiente. Y con esto vamos a terminar. Bueno, ustedes saben, he trabajado mucho en la historia de los aguardientes, el pisco chileno, el pisco peruano, todo ese lío que hay. Resulta que nosotros teníamos acá un aguardiente de vino que era 10 veces más grande que el pisco chileno. 10 veces más grande. Porque teníamos acá el mercado de Buenos Aires. Era un producto casi igual al pisco chileno de hoy, pero con otro nombre. No se llamaba pisco, se llamaba aguardiente cuyano. Era el que tomaba San Martín, el que de la época de la independencia. Pero después nosotros fuimos muy tilingos y dijimos, no, aguardiente cuyano no, le vamos a poner coñac. Coñac de Cerro San Juan, coñac Tres Plumas, lo vamos a disfrazar con nombres así.
publicidad, ¿cómo vamos a sustentar la publicidad de estos productos? Y vamos a poner alguna vedette, vamos a poner Susana Jiménez, Mirta Legrand, Juliana Jovencita, Neida Lobato. O sea, cero patrimonio, cero paisaje vitivinícola, cero viñedo, cero viticultor, cero nada. Un producto siguiendo el modelo norteamericano, un producto para vender, para darle placer al consumidor, digamos así, como quien consume, ¿no es cierto?, cualquier producto. En lugar de decir, estamos entregando identidad. Miren, Francia hoy recibe al año 100 millones de turistas. Miren, Francia hoy recibe al año 100 millones de turistas. Por $1000 que deje cada uno son 100.000 millones de dólares. Y Francia casi no tiene turismo de sol y playa. ¿Y a qué va la gente a Francia? Va a circular por las campiñas francesas, a degustar la gastronomía, los vinos, la identidad. Eso es lo que nosotros tenemos. Lamentablemente el aguardiente cuyano, que es un excelente producto, lo perdimos. Y fíjense lo que está pasando. Chile tiene el pisco, que es un aguardiente de uva, y vende unos 30 millones de litros al año. A $10 el litro son 300 millones de dólares por año, que van para los viticultores del norte chico. El lugar que tiene en Chile el pisco, en la fiesta, en las discotecas, los boliches, los jóvenes, los estudiantes, toman la piscola. En Argentina, en vez de tomar piscola, tomamos Fernet con coca. Todavía me encanta el Fernet con coca y todo. Se venden, la empresa Fernet Branca vende más o menos 50 millones de litros al año. Más o menos $10, 500 millones de dólares al año. Para una empresa. Si nosotros, en vez de regalar el aguardiente cuyano, perderlo por querer disfrazarlo de lo que no es, por la actitud tilinga, lo hubiéramos mantenido, hoy esos 500 millones de dólares, en vez de ir para la empresa Fratelli Branca y compañía, se distribuirían entre 20.000 pequeños viticultores. 500 millones de dólares al año. Miren la cifra que estamos hablando. En resumidas cuentas, hoy es el día de San Martín, tenemos justo este libro, hay un cerebro llamado Alejandro Arús que tramó todo esto para juntarnos acá a pensar qué queremos para el futuro de Mendoza. Queremos seguir arrodillados a 4 marcas que son del Río de la Plata, o queremos desarrollar una Mendoza de pequeñas empresas, de pequeños viticultores, de bodegones, de trama cultural, de integración social. Nada más, muchas gracias. Finalizada la sesión del día de la fecha. Muchísimas gracias a los asistentes, gracias nuevamente a los señores concejales, y vamos a invitar al concejal Osvaldo Domina y al concejal Daniel Llaver a hacer la bandera nacional y provincial.